Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y hoy tengo el gusto de saludar a Beatriz Adriana Rodríguez Bernal. Ella es representante de Cero Desabasto en Puebla, además de presidir enfermos renales y trasplantados allá en Puebla. Bienvenida, muy buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Pues un tema que nos preocupa y nos ocupa, sobre todo por la afectación a aquellas familias, a aquellos pacientes, pues que están lógicamente padeciendo, no de ahorita, ya de hace mucho tiempo, el tema del desabasto de medicinas y que escuchamos recientemente, pues que se cancela esta licitación que hacía el gobierno para adquirir medicinas para el resto del año. Un problema que no, repito, no es de ahorita, que pues parecía que se avanzaba desde el sexenio anterior, pero parece que estamos estancados en ese tema. Muy buenas tardes. Efectivamente, tenemos ya casi 7 años de un estancamiento del tema de desabasto de medicamentos, no solamente para enfermedades crónico-degenerativas, sino para el cuadro básico. Existe un desabasto a nivel nacional y sobre todo aquí en el estado de Puebla. Desde la representación de Puebla hemos levantado la voz muchísimas veces precisamente para alertarle a las autoridades de los institutos de salud el desabasto de medicamentos. Muchas veces no nos creyeron que existía el desabasto hasta que con Cero Desabasto hicimos el mapeo general y se pudieron percatar que efectivamente hay una gran cantidad de claves que hacen falta. Y nos preocupa evidentemente el tema de la cancelación de la licitación de medicamentos. Sin duda, este tema que pues data ya, repito, no de este tiempo, sino ya de muchos años y que pareciera que fue mucha improvisación. Los motivos, los objetivos, pues eran los ideales, pero las acciones que se tomaron a rajatabla creo que no fueron las adecuadas. Tú recordarás que el propio presidente dijo que durante su gobierno, pues iba a crear un almacén en la zona centro del país donde estuvieran todas las medicinas para que cuando se requirieran estas, pues a ninguna institución de salud le faltara, pero esto pues simplemente no se concretó. Así es, no ocurrió. Lamentablemente, al querer trabajar en contra de la corrupción, pues presentó muchísimos temas de desabasto. Los más afectados, sin duda, somos los miles y millones de pacientes que nos encontramos en una situación desesperada por no saber y no saber qué es lo que va a pasar. Efectivamente, desde que entró la administración de Andrés Manuel y su lucha constante de acabar con la corrupción, pues ha permitido que exista todas estas situaciones de desabasto. No les ha interesado el tema moral, que es la salud, que es lo más importante. Y a nosotros nos tiene verdaderamente preocupados. Este almacén, pues ni siquiera tenía los medicamentos básicos. Cuando hablaban por teléfono para pedir ciertas recetas, tampoco fueron surtidas. Sí, y un tema que es preocupante porque hay varias enfermedades, enfermos, pacientes que requieren que sea constante el medicamento. Está el tema de los que tienen cáncer, los que tienen problemas renales, que si la medicina se atrasa, que por cierto también es cara, pues ellos empiezan a agudizar su situación. Así es, hay enfermedades como lo que son las oncológicas, que son medicamentos caros y que no son de fácil acceso. Las farmacias comunes que existen en el mercado pues no tienen estos medicamentos por ser de alto costo. Incluso nosotros como pacientes renales no contamos con estos medicamentos a la mano y también son muy caros. El tratamiento aproximado de un paciente renal al mes es arriba de 22,000 pesos. Obviamente, si los institutos de salud no nos surten estos medicamentos, se puede agudizar la enfermedad, incluso el rechazo de este órgano que tantos años nos costó llegar a para que lo podamos o para que lo rechacemos por falta del abasto suficiente de medicamentos. Ahora, ustedes como organización, ustedes que trabajan con enfermos, con familiares y que están ahí de manera constante en el campo de acción,
¿por qué consideras que el gobierno siempre se aferra a decir que no hay desabasto, que las medicinas están en las instituciones, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social, llámese seguros o instituciones de salud locales en las entidades? Pero aquí mismo en este espacio hemos platicado con los propios trabajadores de la salud, las enfermeras, los enfermeros que están ahí. En varios casos se han replicado, y te pongo uno, por ejemplo, en los hospitales de alta especialidad, el caso de Ixtapaluca. Muchos trabajadores se han acercado a nosotros y nos han dicho, pues que esta fusión, por ejemplo, del IMSS Bienestar no fue la adecuada y que hoy ese desabasto los lleva, por ejemplo, a que en algunos casos no se tiene ni siquiera lo básico como son gasas o cosas básicas que tienen que estar ahí presentes para hacer operaciones, para atender a los enfermos. Pues ahí está realmente lo que está pasando, pero repito, ¿por qué consideras que el gobierno, pues a pesar de las pruebas, se niega a reconocer que no hay desabasto? Bueno, me queda claro que si en los hospitales no tienen insumos y no existen los medicamentos, lo que le reportan a los presidentes o a los secretarios de salud es otra cosa. Puede que hayan hecho la compra, pero la realidad es que no existe el material. Es un problema de corrupción, es un problema de que no se han cumplido las licitaciones como deben de ser. Sí se licitaron, pero evidentemente no está llegando el material. Tal vez hasta se pagó, y como se dice, ¿no? Se pagó hasta en sobreprecio, pero no existió y jamás llegó estos medicamentos que son cajas pero que salvan vidas. Entonces, estas cajas de medicamentos no llegaron a donde deben de llegar, que son a los pacientes, y entonces en algún momento se desvirtuó y se perdió el tema de la compra. Antes decíamos, es que en el hospital hay corrupción y el hospital está almacenando las cajas de medicamentos para después venderlas o entregarlas o algo, pero pues ya nos dimos cuenta que también los hospitales no cuentan con los medicamentos. Entonces, si no les llegan a ellos, pero ellos están reportando que sí están entregando, entonces hay un Ujú. tema de corrupción sumamente importante que sí estamos levantando la voz y sí queremos que las autoridades den muestra e incluso nos digan cuáles van a ser las acciones en contra de estas empresas y de estos funcionarios que aparentemente fueron corruptos y que están llevándonos al, pues literalmente, algunos hasta la muerte, ¿no? Sí, y te refieres al caso de Birmex, esta institución que se creó precisamente para vigilar, garantizar la producción, la distribución de los medicamentos, también la adquisición, y simplemente está anquilosado, está ahí el tema de la corrupción. Son varios, se dijo en las conferencias matutinas que hay funcionarios despedidos que van a ser investigados, pero el tema de la corrupción está ahí latente. El problema, repito, es que son enfermedades, es un caso que tiene que atenderse de manera inmediata, que no puede esperarse porque, pues lógicamente que complicas la salud de los pacientes. Sí, definitivamente Birmex no ha funcionado para adquirir la compra de medicamentos. Se le destinó muchísimos millones de pesos para ser intermediarios, incluso la distribución y en la adquisición de los medicamentos. Y bueno, ya vimos las declaraciones de la presidenta, donde hicieron que renunciaran algunos servidores públicos, pero de nada sirve hacer renunciar a la gente si no se cumple con lo más importante que es salvar las vidas y sobre todo llenar los almacenes de los hospitales con medicamento, pero lo más importante es que los pacientes tengan los medicamentos. Sin duda. Ahora preguntarte cómo se vive el tema en Puebla, donde tienen ustedes este campo de acción con enfermos, con el tema del desabasto. ¿Cómo se están llevando las cosas allá en Puebla? Pues nosotros desde que empezó la administración del presidente Andrés Manuel presentamos el tema de desabasto de medicamentos. Ahorita con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum también estamos presentando desabasto de medicamentos desde el mes de noviembre hasta la fecha. Hay de manera intermitente, a veces hay 10 cajas para atender a una población de 2,000 pacientes, un ejemplo. Y solo llegan 10 cajas o solo pueden adquirir de compra emergente 10 cajas porque no hay más lotes porque Birmex acaparó compra de medicamentos. Entonces, hay un tema ahí que nosotros también no podemos solucionar. Incluso los centros hospitalarios nos han dicho, ayúdenos a conseguir los medicamentos
para poder surtirle a los pacientes, pero tampoco hay forma de que nosotros podamos allegarnos a esto. Hay un tema que se empieza a agudizar porque, como te comentaba, desde el mes de noviembre hay desabasto de algunos medicamentos y si no va a haber la compra de lo que resta del año de estos medicamentos, vamos a hablar en algunos meses de fallas en los órganos trasplantados, vamos a ver fallas en trasplantes y sobre todo yo espero que no suceda el caso de que pacientes pierdan la vida por el tema del desabasto de medicamentos o que algunos, en mejor de los casos, pues regresen a lo que sería la diálisis o la hemodiálisis. Sin duda, y quienes son más propensos, lamentablemente, son las familias de escasos recursos, aquellas que tienen alguna enfermedad, que tienen alguna institución privada que les cubre pues las atenciones y demás, pues de cierta manera pueden tener el acceso a medicamentos, a atenderse, pero los más vulnerables, los de escasos recursos, pues son los que ven más complicada su situación, toda vez que repito, al no encontrar medicamentos, pues tienen que buscar la manera de adquirirlos, pagar de su bolsillo y esto pues precariza más la situación de una familia de escasos recursos. Sin duda, déjame te comento que incluso los hospitales de salud que no cubren la tercera etapa, que es en este caso la insuficiencia renal o el trasplante renal, no están realizando trasplantes renales porque no tienen insumos los hospitales. Y al no tener insumos no pueden trasplantar, pero además, aunado a esto, también no sirve de nada trasplantar a un paciente y que pierda su injerto o su riñón trasplantado si no va a tener la inmunosupresión constante. Entonces, definitivamente las familias más vulnerables son las que viven más afectadas, ya que no cuentan con seguridad social de tercer nivel, no cuentan con una seguridad de que van a tener un medicamento de seguimiento en el segundo nivel en el que se encuentran y sin duda son las familias que más sufren por no tener al alcance el abasto de los medicamentos. Finalmente, Beatriz Adriana Rodríguez, representante de Cero Desabasto en Puebla y también de enfermos renales y trasplantados, ¿cómo avisoran lo que está por venir? Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que pues, se iba a revertir este tema del desabasto, por lo menos en el primer semestre, parece que esto no va a ocurrir. ¿Qué avisoran ustedes en lo que está por venir en el mediano plazo en el tema, en el actual gobierno? Que lo que estamos viendo y es lo que estamos viviendo constantemente. No tenemos un mediano plazo, tenemos un corto plazo, no hay medicamentos, no sabemos qué vamos a hacer. No existe un futuro para nosotros. Nosotros estamos viviendo al día con el abasto que tenemos. Esperamos que las autoridades de verdad agilicen estos procesos de compra directa y que no se presten a temas de corrupción, que no las empresas, los laboratorios, que no sobregiren los precios, porque en este momento muchas empresas farmacéuticas van a subirle los precios a los medicamentos por el tema de las compras directas. Entonces, sí nos va a afectar. Evidentemente, no podemos pensar qué es lo que viene a futuro o a mediano plazo, porque no tenemos una esperanza, no nos han dado una solución, Claro. no tenemos una respuesta por parte de la presidenta. Preguntarte nada más para que la gente que nos está viendo se dé una idea y tú que conoces del tema, un paciente con insuficiencia renal, ¿cuánto tendría que estar invirtiendo cada semana para poder estar enfrentando esta enfermedad? ¿Qué tipo de medicina utilizan y cuánto invierten si tuviera que estar comprando directamente pues, su medicina para atenderse? Un paciente renal está invirtiendo alrededor de 24,000 pesos mensuales para la adquisición de su tratamiento y que no pierda los riñones. Entonces, lo que hablábamos, un paciente de escasos recursos no puede acceder a estos recursos precisamente por el tema de que son demasiado caros. Entonces, si nos imaginamos el costo de los 24,000 pesos para una familia que gana 800 pesos a la semana, es muy probable que estos riñones se pierdan o lamentablemente puedan perder la vida.
Pues ahí está un solo ejemplo. No hablamos de las otras enfermedades, pero están en la misma situación. Agradecerte, Beatriz, este tiempo para Canal 6 Televisión. Gracias por compartirnos un poco de esta situación de este sector y pues no nos resta más que despedirte y agradecerte este espacio. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, llegamos a otra emisión más de Perfiles del 6 y aquí nos vemos la próxima semana aquí en Canal 6 Televisión. Muy buenas tardes.